En este domingo, en España, celebramos a Santiago Apóstol como nuestro patrono. De acuerdo con las tradiciones legendarias, quien trajo la fe cristiana a nuestras tierras. Este año, al ser domingo la fiesta del apóstol, se ha declarado como año santo. Desde muchos puntos, no solo de Europa, sino de otros lugares remotos del mundo, se ha reiniciado nuevamente la costumbre de la peregrinación al sepulcro del santo en Compostela. La peregrinación ha sido desde muy antiguo un símbolo para significar el reencuentro con uno mismo, un reencuentro penitencial, y ha servido también para unir a diferentes pueblos. Camino de Santiago ha sido un camino espiritual, pero también un camino cultural. En nuestros días hay una corriente muy significativa de deseos de espiritualidad, y el camino parece ser un modo adecuado para favorecer este encuentro con lo más noble del espíritu humano. En este domingo 25 de julio también se celebra, por iniciativa del Papa Francisco en la Iglesia Universal, la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. En España se celebrará el lunes 26, memoria de San Joaquín y Santa Ana. Y quiero darle la voz al Papa en su escrito sobre esta fiesta. Dice el Papa: pero incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos: yo estoy contigo todos los días. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, a todos. Este es el sentido de esta jornada que he querido celebrar por primera vez precisamente este año, después de un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social. Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor, sobre todo los que están más solos, reciba la visita de un ángel. Y más adelante, en esa misma carta, nos dice: en esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario para construir en fraternidad y amistad social el mundo de mañana, el mundo en el que viviremos nosotros y nuestros hijos y nietos, cuando la tormenta se haya calmado. Todos somos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Entre los diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción, hay tres que tú, mejor que otros, puedes ayudar a colocar. Tres pilares. Qué bonito. Los sueños, la memoria y la oración. La cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino, incluso a los más frágiles de entre nosotros, por los caminos de los sueños, de la memoria y de la oración. Que el recuerdo de Santiago Apóstol, fuera de las connotaciones políticas, pero sobre todo también el recuerdo de los abuelos, de las abuelas, nos haga vivir este día con mucha intensidad y con mucha fuerza. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y se postró para hacer una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, ¿podemos? Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos Jesús les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La primera lectura de hoy es un texto compuesto por 3 textos situados en diferentes partes del libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera pertenece a un sumario, a uno de esos resúmenes famosos del capítulo 4. La segunda nombra la persecución a los apóstoles por parte de las autoridades y la tercera recuerda la ejecución del apóstol Santiago, del cual celebramos la fiesta. Todas están unidas en una lectura continuada, pero la que nos habla directamente del apóstol Santiago, como acabamos de decir, es la última. En la primera parte aparece la vida en comunidad, de forma general y con ejemplos particulares. Se describe sobre todo esa comunión de vida en la comunidad de Jerusalén, que se quiere subrayar hoy con gran energía. Los apóstoles daban testimonio con gran energía de la resurrección de Jesús. Se da un salto al capítulo 5, esa segunda parte, y de aquí se menciona cómo los apóstoles realizaban signos y prodigios. A modo de resumen también, ahora se subraya la continuidad entre Jesús y la comunidad. La comunidad sigue salvando como lo hacía Jesús. Y el protagonista fundamental es Pedro, pero también se menciona a otras personas, aunque sin nombre. Y continúa la lectura dejando el episodio de la predicación de los apóstoles, la detención, la salida milagrosa de la cárcel y la vuelta a la presencia delante de las autoridades. En el final es cuando se nombra a Santiago. El rey Herodes ordena su ejecución,
Este Herodes es Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. La muerte de Santiago el Cebedeo se nos relata escuetamente y pone de manifiesto que fue el primero de los 12 que sufrió el martirio. Lucas no se preocupa demasiado en describir cómo sucedió, a diferencia de lo que sucede con Esteban en el capítulo 7. En todo caso, esta noticia del martirio de Esteban sirve de introducción al relato de la liberación anterior. Y es la consecuencia, sin duda, del anuncio de la resurrección por parte de los apóstoles. Santiago, uno de los hijos de Zebedeo, debía ser sin duda en esos primeros momentos un personaje influyente en la comunidad de Jerusalén, hasta que Santiago, el hermano del Señor, se hizo con las riendas de los cristianos que pudieron quedarse en Jerusalén a causa de las persecuciones. De hecho, la noticia sorprende en el sentido de que no fuera Pedro precisamente el primero en recibir el bautismo de sangre en nombre de Jesucristo. No hay explicaciones satisfactorias sobre el particular. En todo caso, podemos especular. ¿Por qué Santiago y no Pedro? ¿Era el más señalado por su ideología frente al judaísmo? No lo sabemos. Esta es una explicación que algunos han tratado de justificar, pero no es posible asegurarlo. Segunda lectura de la carta a los Corintios, la famosa lectura del tesoro en vasos de barro. En la defensa que Pablo tiene que hacer de su apostolado ante la comunidad de Corinto, porque han llegado algunos con cartas de recomendación para dirigir a la comunidad, se expresa la pasión del apóstol de los gentiles por el mensaje de la salvación, con una lista de calamidades con las que se quiere ilustrar la metáfora del vaso de barro. Pero esas calamidades no destruyen. Se entiende que por la ayuda y la acción de Dios, ese vaso de debilidad que es el apóstol que predica el Evangelio. Es decir, el tesoro que es el Evangelio o el mismo servicio del Evangelio hace posible que el apóstol o los apóstoles no vivan angustiados, ni desesperados, ni abandonados, ni perdidos. Es una descripción de identificación con el misterio de Cristo, para participar así de la esperanza de la resurrección. Pero aún más, el apóstol del Evangelio debe estar en disposición de vivir esa vida de Cristo, entregarse a la muerte para que otros vivan de ese Evangelio. Significa que mientras el apóstol, por causa del Evangelio, va gastando su vida, en esa medida siembra vida en la comunidad que acoge ese mensaje. En cristiano no se puede vivir sino muriendo, de la misma manera que Cristo no ha podido resucitar o ser resucitado sino pasando por la debilidad de la muerte. Y finalmente el Evangelio de Mateo. Este episodio de la vida de Jesús con la madre de los hijos del Zebedeo pasa a la historia de la tradición con todas las connotaciones de algo que pone de manifiesto que ha podido ser escrito o al menos retocado después del martirio de Santiago, a menos a manos de Herodes Agripa. Por eso mismo algunos consideran que Jesús pudo anunciar que seguir leer, tomar la cruz, es beber la copa, y sin duda palabras como estas tuvieron que oír los suyos en el camino hacia Jerusalén. Quizás lo extraño de nuestro relato es que sea la madre de los Zebedeos, y no estos directamente, como sucede en Marcos 10, 35-45, los que le hacen la petición de sentarse a la derecha y a la izquierda en su gloria. El sentido del reinado que Jesús anuncia, reinado de Dios precisamente, queda truncado con la expresión de lo único que puedo prometerles a los hijos del Zebedeo y a los 12, y a todos los que sean sus discípulos, beber la copa. Y con ello se deshace el deseo ardiente de los primeros puestos, del poder político, de triunfar, del poder. El mensaje de Jesús lleva en sus entrañas el desposeerse de muchas cosas, pero especialmente el desposeerse de triunfar, o al menos de triunfar venciendo a los demás. Con el mensaje de Jesús se gana perdiendo, es decir, dando la vida a los otros. Es un desmontar el poder poniendo como ejemplo la actitud de los jefes de este mundo. Los verbos que se usan son elocuentes: tiranizar y oprimir.
El reinado de Dios a causa de Jesús tiene un verbo más elocuente: servir, pero servir dando la vida. No es simplemente el verbo servir a secas, que podría sonar a esclavitud. Esto es lo que Jesús promete a los cebedeos y a nosotros. El ejemplo de Santiago y de los otros discípulos nos exige a todos el construir otro tipo de vida eclesial, donde la autoridad se ejerza como servicio y no como privilegio. Jerarquía o autoridad donde seamos capaces de entregar la propia vida por el hermano empobrecido, como lo hizo el mismo Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Feliz domingo, feliz día de Santiago a todos, y seguimos viéndonos con entusiasmo y con alegría, y sintiendo vuestro apoyo todos los días y vuestra oración. Estamos en los inicios de la evangelización por parte de los apóstoles. Ellos empiezan a dar testimonio de lo que han visto y oído, y son muy valorados por la gente. Realizaban muchos signos, pero los del Sanedrín les hicieron comparecer, y el sumo sacerdote les dijo: os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre, y habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Ni se atreven a nombrar a Jesús. Pedro y los apóstoles valientemente responden y les anuncian el querigma. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos del Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos se consumían de rabia al oír esto y trataban de matarlos. Y aquí se anuncia el primer mártir. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, sigue hablando del testimonio y de la evangelización, un tesoro que llevamos en vasijas de barro. No es nuestro mérito ni nuestra fuerza. Es más, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que su vida se manifieste en nosotros. Es la fuerza de Dios la que nos sostiene. Con el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por eso hablé. Nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Y todo esto es para nuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. El Evangelio de Mateo nos sitúa hoy en el camino a Jerusalén. Termina de reunir a los 12 y anunciarles la pasión. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y los escribas le condenarán a muerte. La madre de Santiago y Juan, los zebedeos, quiere sonsacarle un buen puesto para sus hijos. Inoportuna, aprovechada, Jesús les responde: ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Sigue sin enterarse. Los otros 10 se enfadan porque se le han adelantado. Pero Jesús les llamó y les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, sea vuestro esclavo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud, esa es la misión, ponerse a los pies de los demás, considerar a los demás como superiores a ti. Vamos dando pasitos poquito a poco, gracias a Dios. Feliz domingo.